Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a quienes se están conectando a través de Facebook y a quienes se acercan a esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube, que es Inclusión versus Equidad. Hoy tenemos una invitada muy especial y justo en el marco del 8M, ¿no? El 8 de marzo es una buena coincidencia para pensar y repensar sobre el trabajo y la mujer trabajadora. Hoy vamos a entrevistar a Marisa Contreras Marulanda, autora del artículo La prostitución, institución patriarcal que fomenta la marginación y la violencia sexual. Es el capítulo 3 de nuestro segundo libro de Inclusión versus Equidad, cuestionar privilegios que profundizan desigualdades. Esta publicación gratuita que estamos trabajando con distintos autores latinoamericanos. Marisa es colombiana, no sé desde dónde nos está acompañando hoy porque es una mujer del mundo. Marisa es politóloga por la Universidad Complutense de Madrid, maestra y doctora en estudios interdisciplinares de género y políticas de igualdad por la Universidad de Salamanca. Su tesis doctoral, un estudio interdisciplinar sobre la prostitución femenina, obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Es autora del libro La prostitución de las mujeres, disidencia sexual o violencia patriarcal, del año 2019, y de los artículos El engaño amoroso como táctica de reclutamiento para la prostitución, una forma específica de violencia de género, del año 2021, La comunidad Sugar, prostitución endulzada en la red, del año 2019, y El amor como estrategia de explotación, los Loverboys, del año 2017. Marisa fue pasante en la CIM, en la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, y ha sido ponente en seminarios y congresos internacionales. Buenas tardes, muchísimas gracias, bienvenida. Marisa, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu compromiso. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por permitirme formar parte de este proyecto y obviamente apenas me llamaste y me preguntaste si quería formar parte, me sumé porque pienso que este es un tema fundamental para alcanzar la igualdad de género. Marisa, en nuestra última entrevista con el autor del capítulo 2, Salir de China, con Marcelo Barco, hablábamos de el cuerpo como territorio de conquista, ¿no? Del chineo, que es una práctica que se da aquí en Argentina, que en pocas palabras significa el abuso sexual de niñas, donde hay una desigualdad de poder. En tu artículo, y en este segundo libro que habla sobre estos privilegios que debemos de cuestionar, porque son los que profundizan las desigualdades, comenzás diciendo que la prostitución es uno de los privilegios masculinos más antiguos del mundo y su pervivencia, institucionalización y normalización social durante los siglos ha significado, entre otras cosas, la aceptación tácita de la desigualdad entre hombres y mujeres, la objetualización del cuerpo femenino, la estigmatización histórica de las mujeres entre privadas y públicas, es decir, entre mujeres dignas y mujeres impuras, y de ahí la subsistencia hasta nuestros días del apelativo puta. Y la comercialización del acceso reglado al cuerpo de las mujeres, la mayoría en situación de vulnerabilidad y necesidad. Este espacio de entrevistas y de encuentros a partir de estas publicaciones tiene como objetivo profundizar en estos conceptos que cada uno de los autores va virtiendo en los capítulos que hacen parte de esta obra. Entonces, necesariamente a partir de esto que planteás, me gustaría que profundicemos y que comencemos por definir qué es la prostitución y cómo la definís en este libro. Sí, gracias. Pues es un tema muy complejo. Lógicamente, pues yo estoy dando mi visión sobre el tema. Hay muchos debates, hay muchas perspectivas desde donde abordarlo, pero yo considero que la más pertinente es la perspectiva abolicionista, feminista, precisamente porque es la perspectiva histórica la que pone, digamos que, el lente de la estructura social. Entonces, desde de dónde viene la prostitución, por qué existe, por qué tenemos que acabar con la prostitución.
Entonces no se queda como en esos debates en el aire, más de un concepto de individual, ¿no? De cada persona, sino que va más al aspecto social. Entonces, por eso considero que ese es el discurso que se debe abordar, con el que se debe abordar la prostitución, porque no nos podemos poner a analizar algo tan complejo como esta institución patriarcal, que es una institución patriarcal que viene desde la misma formación del patriarcado, desde la misma desigualdad social, histórica. Entonces, por eso digamos que intento en el capítulo hablar un poco de la historia, empiezo hablando desde mi perspectiva, ¿no? Feminista, abolicionista, y doy algunos lineamientos sobre los factores que han podido configurar la prostitución como un trabajo para las mujeres en la historia. Y de hecho se puede pensar que históricamente la prostitución quizás era algo liberador para muchas mujeres, porque era una alternativa pues a salir de la pobreza, a salir en fin, de un contexto en el que ellas no tenían derechos, no tenían derechos al voto, a la educación. Entonces sí, quizás se pudiera decir que antiguamente la prostitución quizás era algo emancipador en esos contextos, ¿no? Aunque lógicamente pues no era una decisión como tal de esa persona de, bueno, voy a ser prostituta porque quiero, sino que el contexto la llevaba a eso. Y precisamente la objetualización del cuerpo de la mujer es lo que lleva a que la misma mujer empiece a sacar provecho de su cuerpo para sobrevivir, porque a la larga la prostitución es una estrategia de supervivencia histórica que han tenido las mujeres a lo largo actualmente también. Digamos que han sacado provecho de su cuerpo, porque desde la base de la desigualdad, es decir, el hombre es el sujeto, la mujer es el objeto. Entonces, desde eso tan simple y tan básico en la estructura social, ¿no? Desde que se construye la desigualdad sexual, la mujer empieza a sacar provecho de esa posición de subordinación. Entonces, por eso es importante no olvidar la historia, porque si nos ponemos a pensar en cualquier fenómeno, por ejemplo, la esclavitud, también podemos decir que es un fenómeno histórico y que va a seguir subsistiendo y que va a seguir existiendo esclavitud. Y de hecho existe esclavitud en muchas circunstancias. Es lo mismo que el trabajo infantil, pero eso no nos da a nosotros, eh, digamos que eso no es justificación para que esta práctica siga existiendo. Es decir, no sé si me explico, la esclavitud también fue cuestionada. Es decir, mucha gente decía es mejor legalizarla, es mejor tratar de mejorar las condiciones, pero que siga existiendo. Y muchos esclavos también querían seguir siendo esclavos. Entonces, digamos que considero importante en este debate jamás perder esa perspectiva histórica, acabar con ese discurso de la eternidad de las instituciones, ¿no? Para justificar que existan. Porque sí, es cierto, va a seguir existiendo esclavitud, va a seguir existiendo prostitución, puede que sí, pero nuestro trabajo es intentar que eso disminuya, ¿cierto? Entonces, en el capítulo hablo de algunos factores históricos, por ejemplo, el intercambio de mujeres. Entonces, cómo el intercambio de mujeres desde las épocas primitivas marca digamos, ese oficio del proxeneta, por así decirlo, porque normalmente dicen que la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo. No, en realidad el oficio del proxeneta, el tratante, ese es el oficio más antiguo del mundo. Entonces, vemos en la historia muchísimos ejemplos, también en películas y en muchos sitios podemos encontrar ese fenómeno del tratante, del mediador, porque las mujeres tenían siempre que finalizar guerras, por ejemplo, también las reinas, muchas reinas tenían que someterse a casarse con X o Y sin quererlo, pero ese oficio del tratante, ese hombre que estaba siempre, digamos que marcando tu destino y indicándote qué tenías que hacer con tu cuerpo,
eso es lo que precisamente viene de la historia y sigue existiendo, porque ahora con la legalización de esta actividad, por ejemplo, en Alemania, que también hablo de ese tema, vemos cómo los mismos estados han estado participando, sacando provecho de eso, ¿no? De la prostitución. De hecho, la reglamentación de la prostitución siempre ha existido. Mucha gente piensa que hay que legalizar. La legalización siempre ha existido. No es nada novedoso porque antiguamente siempre hubo una reglamentación. Hubo algunos periodos de prohibición, pero normalmente cuando se reglamentaba la prostitución en lo que se llamaba en España, por ejemplo, las mansevillas o los burdeles, o en Latinoamérica las zonas de tolerancia. Entonces, estas zonas siempre han existido, esta regulación siempre ha existido. Eso no es nada nuevo. Entonces, en realidad lo que plantea el abolicionismo, que inicia con el feminismo, es que la prostitución es una forma de violencia contra la mujer, es una desigualdad histórica. Entonces, no vamos a poder alcanzar la igualdad y sobre todo las mujeres no vamos a poder ser consideradas sujetos plenos de derechos si sigue existiendo la prostitución. Entonces, el primer abolicionismo histórico, que también hablo de él en el capítulo, lo inicia Josephine Butler, que es una puritana inglesa, pero en esa época, digamos que lo novedoso del tema de la reglamentación es que ella luchaba precisamente en contra de la reglamentación de la prostitución. ¿Por qué? Porque ella decía, es que se está controlando a las prostitutas, a mis hermanas, porque ella las veía como sus hermanas. Entonces, se está controlando su cuerpo, se está tratando de, digamos, controlar su sexualidad, se la somete a abusos médicos, periódicos, sin ellas, porque ellas además tenían que estaban obligadas con esa cartilla sanitaria a demostrar que ya estaban sin sífilis o que no habían contraído sífilis, pero en realidad esos controles eran para las mujeres, esos controles no eran para los hombres. Y eso es lo que actualmente funciona en Alemania y funciona en muchos otros países que desafortunadamente piensan que esa es una buena opción, digámoslo así, para estas personas en situación de vulnerabilidad extrema y pobreza, porque vemos que la prostitución en la actualidad es básicamente trata, o sea, la prostitución voluntaria que llaman, que sí existe la prostitución voluntaria, es mínima. Entonces, el problema actual es que tenemos que pensar en la mayoría, y la mayoría es personas que están siendo traficadas diariamente. La prostitución ya no funciona con esa visión romántica de que mucha gente piensa, de que las mujeres se autogestionan, eso ya no existe. Desgraciadamente hoy en día lo que se ve es mujeres engañadas, mujeres que de pronto quieren ser prostitutas, por así decirlo, eligen entre otras opciones viajar, migrar, tratar de buscarse la vida, pero ellas no saben las condiciones en las que van a estar, ¿no? Entonces nos encontramos con personas que están totalmente enfermas porque ellas sufren psicológicamente muchísimo, están en una situación de vulnerabilidad extrema, no tienen contactos, no tienen redes de apoyo. En fin, la legalización lo que hace es darle ese poder a los tratantes, darle ese poder a los proxenetas, volverlos hombres de negocios. Y el problema en esto es que ellas no tienen forma de denunciar. Mucha gente dice, bueno, que denuncien, pero es que la trata es delito. No, es que no es fácil, porque si un país legaliza la prostitución, como pasa en Alemania, esa persona ya no tiene forma, si normalmente ya está en una situación muy vulnerable, porque esta gente, sus tratantes, las amenazan, les quitan sus papeles, muchas no conocen la lengua. En el caso de Alemania, muchas vienen de Rumania, de Bulgaria, de Nigeria, algunas de Latinoamérica, en fin, no conocen el idioma, no tienen contactos, no tienen redes. Entonces, al estar así, en una situación totalmente de vulnerabilidad y el Estado está legalizando la prostitución como un trabajo, ellas no tienen forma de denunciar, aparte de que los controles a los burdeles o a estas zonas de tolerancia son mínimos, porque además hay estudios que ya demuestran que hay muchísima permisividad entre los políticos
entre los empresarios, porque obviamente estos sitios en Alemania ya están cotizando a la bolsa, es decir, los burdeles ya tienen tanto dinero que están cotizando en la bolsa. Entonces, es un fenómeno muy complejo. Por eso pienso que hay que retomar ese discurso abolicionista. Actualmente, digamos que no hay otra salida, porque no se puede pensar y ser, digamos que no se puede pensar en esa forma de hace siglos, ¿no? Ya hoy en día la prostitución no es lo que era antiguamente y está totalmente unida a la trata. Entonces es muy mínima la prostitución voluntaria, es mínima. Y las leyes tienen que centrarse, y la normativa no solamente, pero también las políticas públicas y el gobierno, los gobiernos a nivel mundial, tienen que centrarse en atacar la trata, en sensibilizar a la población sobre este tema, porque hay muy poca información sobre este tema, y sobre todo en implementar medidas abolicionistas, porque estas personas necesitan a la larga comer. Entonces, no se logra nada si estas personas no tienen ese apoyo y ese soporte de los gobiernos para ellas dejar esta actividad. Y por eso hablo también en el capítulo sobre la legislación sueca, que es la legislación abolicionista por excelencia. Hay otros países también que han adoptado esa legislación, por ejemplo, Canadá, Francia, Noruega, y esa es una legislación que permite a las personas salir de la prostitución. Y esto no es otra cosa que simplemente atacar a la prostitución organizada y al consumidor de prostitución, más no a las mujeres. Entonces, no creo en el prohibicionismo, es decir, esos modelos que solamente se centran en penalizar a todas las partes, es decir, también a las mujeres en situación de prostitución. No creo en estos modelos, porque pienso que no es justo que si ellas están tratando de sobrevivir, encima de eso se les esté castigando. Entonces pienso que esta perspectiva abolicionista es la más acorde con los derechos humanos. Marisa, me gustaría, bueno, hay muchísimas, tocaste un montón de temas en los que queremos profundizar, desde el estado de los dos casos que abordás, de la explotación. Bueno, hay varios puntos que me gustaría que retomemos, pero quisiera, digo, te presentás y te definís como una feminista abolicionista. Me gustaría que, yo sé que del otro lado, en Facebook, en este momento, hay personas que es la primera vez que están escuchando hablar sobre prostitución, porque es algo de lo que no se habla, ¿no? O sea, justamente Sí. lo que queremos traer a la mesa es poder cuestionar. Esto que vos decías, es el trabajo más antiguo del mundo. No naturalicemos algo, es la explotación más antigua del mundo, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieras resumir y decir, bueno, aquellas personas que están a favor de reglamentarlo, qué es lo que plantean y qué dice el abolicionismo sobre estos postulados. Si pudiéramos como pasar en limpio con las ideas del reglamentar y del abolir. Exacto, sí. Bueno, obviamente es un tema muy complejo, me gustaría tocar muchísimos temas, porque es que tiene demasiado, ¿no? Y lo que me preguntas es complejo también, porque vemos que tanto en el abolicionismo como en el reglamentarismo hay muchos matices, pero digamos que sí hay conceptos muy claros. Entonces, desde la parte abolicionista, siempre se ha buscado que estas personas en situación de prostitución salgan de la prostitución si ellas lo desean. Es decir, nadie les está obligando a abandonar la prostitución. Nadie las está encarcelando si no quieren abandonar la prostitución. Entonces, por eso me apoyo este modelo, porque pienso que las personas que necesitan de alguna forma hacerlo no tienen por qué estar penalizadas. Entonces, ese es el pensamiento feminista, es decir, a las personas, a las mujeres que están en esta situación, hay que ayudarles. Y además están viendo la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque es lo que explicaba anteriormente. Nosotras somos el objeto sexual construido desde históricamente, somos un objeto sexual, nuestro cuerpo es objetualizado. Entonces, ¿por qué existe la prostitución? Porque hemos sido objetualizadas, porque a los hombres les parece normal ir a comprar mujeres y satisfacer
sus deseos sexuales con una persona que está totalmente anestesiada o que está psicológicamente ausente. Que de eso también quiero hablar luego, porque quiero citar un estudio sobre consumidores de prostitución que acaba de salir hace muy poco. Y eso es interesante, ¿no? Entonces, ver que la mujer es víctima de violencia patriarcal, es una violencia sexual, es una violencia que en otro contexto se definiría violación, y el problema es este, ¿no? Que se le está quitando, se está maquillando la violación, porque entonces si se paga, o sea, el hecho de pagar, entonces quiere decir que no es violación. El hecho de que esta persona consienta, entre comillas, quiere decir que no es violación. Entonces, el feminismo abolicionista ve la prostitución como una forma de violencia. Por supuesto, prevé la pena de prisión, multas, programas de sensibilización, también de intervención con los hombres que consumen prostitución. Entonces, por ejemplo, en Suecia también hay otras agravamiento de penas, ¿no? Por ejemplo, si la persona sufre alguna discapacidad o si la persona es menor de edad. Entonces, todo esto ahí tiene aumento de penas, lógicamente, porque es una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y también tienen estos programas de intervención con las personas que quieren salir de esto. Entonces hay ayudas psicológicas, hay ayudas para que ellas aprendan otro oficio o una forma de buscar otro trabajo o el idioma. También adquieren los papeles, ¿no? Porque muchas son ilegales. Entonces eso también es importantísimo, porque muchas personas no denuncian porque piensan que las van a expulsar, porque desconocen sus derechos. Y como también decía anteriormente, no conocen la lengua. Entonces, si estás en un burdel encerrada, no tienes contacto con nadie, no conoces tus derechos, los mismos proxenetas están diciendo que no tienes derechos, que la prostitución es ilegal, que te van a encarcelar. Entonces, todo esto crea un panorama muy difícil para salir de la prostitución, y eso sumado a las deudas, sumado a que muchas consumen drogas. Entonces, Suecia, por ejemplo, tiene todas estas ayudas encaminadas a que las personas puedan salir de esta actividad. Y luego tenemos la postura de la legalización, la reglamentación, ¿no? De la prostitución. Y esa postura también tiene muchos matices. Yo en mi capítulo hablo de Alemania. Alemania tiene una ley que legaliza la prostitución como un trabajo, como cualquier otro. Entonces, esto quiere decir que la persona tiene que presentarse en el ayuntamiento o alcaldía y decir, soy prostituta y aquí están mis documentos. Y digamos que lo que también ya hablaba, ¿no? Es como esa cartilla sanitaria de la antigüedad. Entonces tienes que decir, soy prostituta y aquí están todos mis documentos, y eso además te obliga a ti tener que someterse a esos controles periódicos sobre tu salud. Tienes que pagar impuestos. Eso además implica que si esas personas viven, porque la mayoría viven, los burdeles, ellas tienen que pagar un alquiler. Entonces, si tienen que pagar 200, 300 euros al día, ¿dónde queda la supuesta voluntariedad de que ellas eligen y no sé qué cosas? Pues no tienen forma, porque tienen que pagar todos los días esa cuota. Entonces, a eso se suma digamos que esos impuestos, ellos los recogen, y supuestamente ellas van a tener seguridad social y van a tener forma de... Pero entonces, ¿qué pasa? Que en Alemania esa ley, que fue una ley del 2002, esa ley empezó a evaluarse con informes, y el problema de la ley es que no está teniendo el efecto deseado. ¿Por qué? Porque las personas que se dedican a la prostitución normalmente no van a ir a decir, sí, mira, soy prostituta. Entonces, han visto que un 1% de las personas se ha dado de alta como prostituta. Además, la mayoría de las personas que están en esto son personas traficadas. Entonces, ahí está otro punto. No están haciendo no están teniendo los supuestos beneficios de la ley. Pero además de eso, el problema de la prostitución es que está aumentando la trata. En Alemania, por ejemplo, las cifras han aumentado una barbaridad, y estas personas no tienen forma, digamos que de dejar la prostitución. Es muy difícil, porque una vez que ya estás en eso,
Lógicamente hay mafias, el crimen organizado, que además no solamente es la prostitución, son otras cosas, pero es muy complejo dejar esas zonas de tolerancia, salir de ese mundo. No hay prácticamente ayudas, son inexistentes del lado del gobierno, y de hecho las ayudas que hay, las hay más de grupos de feministas, abolicionistas, que están tratando de, digamos, crear asociaciones para ayudar a mujeres que quieran salir de esta violencia. Pero desde el gobierno como tal no hay ayudas, prácticamente son inexistentes. Entonces, digamos que resumiendo un poco, la postura de la legalización es más, la prostitución es trabajo, y la postura abolicionista es la prostitución es violencia y hay que acabar con ella, así no acabemos hoy ni mañana, pero tenemos que posicionarnos en contra de la prostitución. Conforme nos posicionamos en contra de la esclavitud o del trabajo infantil, pues igualmente tenemos que hacerlo con la prostitución, y pues hay que intentar que sea mínima, ¿no? Hay que intentar educar, tratar de que esta masculinidad tóxica cambie, porque a la larga esto es un problema de los hombres más que de las mujeres, porque las mujeres van a estar ahí siempre, porque si sigue existiendo eh, digamos que esa demanda de prostitución, ellas van a estar ahí, porque si hay pobreza y ellas están en una situación de vulnerabilidad y tienen que pagar la renta y tienen que comer, pues van a usar la prostitución. Entonces, digamos que por eso creo que hay que enfocarse más en el consumo. Hay que atacar más la masculinidad tóxica, hay que atacar más ese tipo de relaciones de desfogue, digámoslo así, situaciones en las que no hay empatía emocional con la otra persona, con la parte más débil, ¿no? Voy a leer en el apartado que habla sobre Alemania y sobre lo que significa que esté reglamentado. Haces mención a las ofertas que aparecen en los burdeles de tarifa plana. Dice, los prostíbulos con tarifa plana ofrecen acceso ilimitado a cualquier práctica sexual con cualquier mujer. Por ejemplo, analizamos una publicidad de un burdel alemán que traduce. Lamentablemente, ese flyer yo lo vi, pero no lo terminamos incluyendo en la imagen, sí. Pero era llamativo, era como los que nos daban Sí. a nosotros cuando entrábamos a un boliche de que el free pass, ¿no? ¿Qué Sí. incluía? Todo incluido, increíble pero cierto. Esto para que dimensionen cuando hablamos de reglamentar, ¿qué estamos reglamentando, no? 99 euros por placer indefinido, en un solo pago, sexo con todas las mujeres, todas las veces y todo el tiempo que quieras, incluido show de sexo en vivo, comida y bebidas, premier de deporte, servicio wellness, sauna, masajes, 2 máquinas bronceadoras, salón VIP, todo sin costo adicional. Entonces, estás pagando una tarifa para tener sexo cuantas veces quieras y que también lo dice el texto, ¿no? Con embarazadas, con... Eso es lo que se está reglamentando. Claro, es que también tenemos que tener en cuenta que es una industria, o sea, es lo que te decía, o sea, lo que les decía, si estamos dándole vía libre a los tratantes y a los proxenetas con una ley que dice que la prostitución es un servicio sexual, es un trabajo como cualquier otro. Entonces, esta gente llega a Alemania, instala un mega prostíbulo y empieza a ofrecer todo este tipo de cosas, y no hay un límite, porque es que en realidad cuando las prácticas denigrantes siguen aumentando y siguen aumentando, porque luego, claro, luego hay ese nexo entre la pornografía y la prostitución. Entonces, qué está pasando en la pornografía? Que aquí está la prostitución para satisfacer. Entonces, no hay un límite, ¿no? Porque el cliente tiene la razón, ¿no? Es el espíritu capitalista. Entonces, a la Hay una larga, fuente de recursos para el Estado también. claro, y entonces el Estado, ¿qué hace? Se lava las manos y dice, mira, pues si no tienes trabajo, ahí está la prostitución. O sea, no te quejes que si eres mujer, eres joven, estás entre esta y esta edad, pues ve a la prostitución y ya está. De hecho, un caso muy sonado hace unos años de una mujer que había puesto estaba buscando trabajo y había puesto que había sido camarera o que había sido algo en un bar, y le llegó una oferta de prostitución. O sea, tú imagínate que eso es lo que a ti o sea, te están ofreciendo, porque claro, como es un trabajo como cualquier otro, entonces la oficina de empleo te comunica que hay una oferta en un burdel. O sea, es que para mí es algo que no es inconcebible. O sea, no entiendo cómo hay países que piensan
que hay que importar esta clase este tipo de modelos. El año pasado leí el libro de Delia Escudilla, que es una sobreviviente de la prostitución de Argentina, y ella cuenta en primera persona, y hablaba sobre las drogas, ¿no? Aquellas mujeres que consumen droga para prostituirse, para estar, digamos, en otra dimensión mientras el acto de explotación ocurre, y aquellas personas que no se drogan en el acto, dice, le pasaban 20 hombres por día. Digo, ¿qué cuerpo pudiera aguantar tener 20 relaciones sexuales y que no son de suavidad y no son de amor, digamos, ¿no? No, exacto. Y decía, y las que no, porque ella dice que ella no consumía, pero sí después los ansiolíticos, para poder vivir con el recuerdo, la memoria, las sensaciones físicas, con lo que le quedó, el cuerpo se marca, ¿no? Entonces no es un trabajo como cualquier otro que 20 personas te pasen por el cuerpo por día. Exacto. Sí, yo pienso que el trabajo de sensibilización, ahora que dices Argentina, mencioné en mi intervención pasada a Sonia Sánchez, que también hace un trabajo increíble de sensibilización, es una sobreviviente también de trata. Y es esto, ¿no? Ella lo cuenta crudamente porque es que no hay otra forma de adornarlo. ¿Qué es eso? O sea, es violencia y la gente piensa que esto es simplemente, por decirlo vulgarmente, abrir las piernas y ya está, y te haces millonaria con esto. Entonces, en ninguna parte del mundo he conocido mujeres que sean millonarias ejerciendo en un burdel. O sea, esto es un mito que existe y que además lo fomenta la publicidad y los medios de comunicación y las series y todo este tema, pero la realidad es otra. Y en Alemania también he conocido mujeres que se han prostituido voluntariamente, como dicen. La mayoría han estado sin techo, han estado en la calle, han estado sufriendo hambre pura y por eso están en la prostitución. ¿Qué pasa? Que cuando dejan la prostitución, eso que comentas, se tienen que estar medicando porque tienen traumas, tienen flashbacks, tienen trastornos de estrés postraumático, como si hubieran estado en una guerra, igualito como una guerra. Entonces, el problema es ese. Pienso que el debate ya, porque no se debe pensar más si legalizar, si abolir. O sea, hay que empezar a pensar en los efectos psicológicos, en lo nocivo que es esto para las personas, también para los hombres, porque precisamente se vuelven personas frías, cada vez con menos empatía. Socialmente, la prostitución crea muchísima violencia, ¿no?, hacia las mujeres. Entonces, me gustaría leer algunos testimonios de un informe que salió hace poco. Si me permites un momento, pues creo que es muy ilustrador porque este es un estudio de hombres que pagan por sexo y lo hicieron en 6 países, Alemania, Camboya, Estados Unidos, Escocia, Reino Unido y en la India. Son entrevistas presenciales a 763 compradores de sexo. Y este estudio fue publicado por Melissa Farley y otros autores. Entonces, me llamó muchísimo la atención leer esto porque es brutal, ¿no? Ver los comentarios de los compradores de sexo. Entonces, ellos, por ejemplo, vemos que suscriben ese mito de la violación. Es decir, ellos piensan que la prostitución va a evitar violaciones. Entonces, ellos piensan que la prostituta no es violable. Es decir, una prostituta, tú no puedes violar a una prostituta. Ellos piensan que si ya ellos pagan, pueden hacer lo que quieran con esa mujer. Es decir, si yo estoy pagando esos 90 euros o esos, como esa publicidad que mencionabas, yo puedo hacer lo que quiera, porque es que yo estoy pagando. Entonces, además de eso, tienden a interiorizar esa diferenciación entre la mujer privada y pública, o sea, esa diferenciación histórica que había en la antigüedad y que sigue existiendo. Ellos piensan que ellas son seres humanos diferentes. Entonces, aquí dice, por ejemplo, un comprador de sexo estadounidense que a las putas se les trata como putas y que se puede encontrar una puta para cualquier tipo de necesidad. Las puedes abofetear, asfixiar, puedes tener sexo más agresivo, cosas que con tu novia no harías, cosas que le harían perder su autoestima.
Es decir, esas cosas no las pueden hacer con su novia y son conscientes de que son cosas que no son para hacer con una persona. Entonces, para eso existen las prostitutas, ¿no? Porque son seres de segunda. Entonces, para él hay mujeres con las que se puede hacer ese tipo de cosas y luego está su novia en la casa con la que hace supuestamente un sexo más normal, ¿no? Luego, vemos que los prostituidores tienen esa concepción de que la prostitución es simplemente un servicio más, como es decir, ellos pueden irse a tomar una cerveza, ellos pueden irse a ver un partido o se pueden ir de putas. Entonces acá dice uno, es como alquilar un órgano durante 10 minutos, es como tomar una taza de café y cuando terminas la tiras. Lo peor de esto es que estos prostituidores saben y tienen conciencia de que hay violencia en la prostitución. El 55% de compradores de sexo alemanes admitieron que habían observado o que habían pagado a un proxeneta o tratante y además han visto actitudes de violencia y no han hecho nada y no han denunciado. Es decir, esto es muy fuerte. Aquí dice uno, cuando las mujeres no pagaban lo suficiente al proxeneta, les arrancaban las uñas o los proxenetas les quitaban la droga o les daban una paliza. Las mujeres tenían miedo y nunca decían nada. Tenían la nariz ensangrentada, pero nunca recibieron atención médica. Además saben que ellas sufren trastornos psicológicos, además saben que están pasándola mal, pero no les importa. Entonces dice, los compradores de sexo dijeron a los entrevistadores que creían que la capacidad de separarse o desconectarse diferenciaba a las prostitutas de otras mujeres. Un comprador escocés dijo, ponen lo que hacen en el fondo de su mente, no podrían existir de otra manera como prostitutas 24 horas al día. A veces notas que no lo hacen voluntariamente, parecen como ausentes. Ciertamente sufren ataques de pánico y lo reprimen con alcohol. Se vuelven depresivas, bipolares o drogadictas. Es decir, ellos saben que ellas están pasándolo mal, saben que esto es violencia, pero no les importa. Además de eso, saben que están ahí porque tienen una necesidad económica. Entonces, dicen, por ejemplo, es verdad, la prostitución provoca un colapso total, pero al menos 30 euros es mucho dinero en Rumania. Aquí dice otro, he estado de vacaciones sexuales en Etiopía. Allí es barato y las mujeres están dispuestas. Claro, en un país de esos no tienen otra forma de sobrevivir. Entonces, el pago les está librando a ellos, digamos que de ponerse a pensar en que esa persona es un ser humano. Entonces, el hecho de que yo pague y del hecho de que esa persona está en esa necesidad, pues me libra a mí de la culpa. Aquí dice otro, acerca de la prostitución en Tailandia, estas chicas tienen que comer. Yo les estoy poniendo el pan en el plato. Estoy haciendo una contribución. Si no, se morirían de hambre si no se prostituyeran. Entonces, aquí vemos que estas personas no se cuestionan la prostitución. Además, cuando se les pregunta si ellos se han puesto a pensar en que estas personas necesitan ayuda y que la prostitución es una institución patriarcal y todas estas historias, ellos lo que dicen es, bueno, puede que algunas personas lo hayan elegido y puede que haya algunas que estén forzadas, pero ¿cómo voy a saber quién es quién? El otro dice, ¿por qué debería sentirme mal por algo que no puedo cambiar? No soy responsable de que haya llegado ahí a ese burdel. Entonces, esto es un poco para ilustrar, ¿no? Lo que pasa cuando se está reglamentando la prostitución. No se le está dando derecho a las mujeres, se está protegiendo el derecho de estos hombres, de esta gente de la que acabo de dar testimonio. Es decir, de estas personas con falta de empatía, de estas personas que están ejerciendo violencia contra las mujeres.
están protegiendo ese derecho ancestral de los hombres a comprar mujeres y hacer lo que quieran con ellas. Se están aprovechando de esa situación de extrema vulnerabilidad. Y además de eso, sobre todo en el contexto europeo, aquí hay otro testimonio de algunos donde se ve el racismo, ¿no? También, porque entonces ellos muchos están buscando prostitutas asiáticas o negras, ellos quieren satisfacer ese deseo capitalista de un cuerpo nuevo todos los días, de probar a ver a qué sabe este cuerpo y este otro. Entonces, la legalización fomenta esto, precisamente. O sea, se está deshumanizando cada vez más a las personas y se está llevando a la, digamos que a los márgenes sociales a estas personas, y la mayoría son extranjeras, y por eso a nadie le importa que estén ahí. Qué fuerte y qué contundente. Muchísimas gracias, Marisa, por este tiempo, por tu compromiso, por echar luz sobre todo esto que es tan urgente y tan necesario.